vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, ¿verdad? El libro de Santiago, capítulo 5. Y ya habíamos visto y habíamos arrancado el tema de la denuncia por parte de Dios, por parte de Santiago, o sea, usando a Santiago para dar esa denuncia a una audiencia en particular que se menciona como los ricos, ¿verdad? Se menciona esta denuncia a los ricos. Y le dije que ricos puede ser alguien cristiano que profesa salvación, no es convertido, sino un cristiano que profesa ser cristiano. Alguien que dice ser cristiano, pero en realidad no lo es, y que actúa como tal, actúa como un mundano, como un pecador, y que tiene un amor por las riquezas. Pero también una audiencia que puede ser ricos cristianos, genuinamente convertidos, genuinamente salvos. Entonces, en sí se habla de ricos y podemos entender de eso, puede ser de esas dos clases de personas, porque Santiago se está dirigiendo a la iglesia, a los judíos que estaban dispersos, pero está haciendo, todas las enseñanzas están apuntando a los cristianos, o cristianos profesantes, o cristianos auténticos, pero que deben actuar como tales. Si no, es una fe muerta, ¿no? Una fe está actuando como alguien que tiene una fe muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces, vimos eso en el libro de Santiago, y Santiago está siempre apuntando a eso, a que nuestra fe debe ser activa, debe ser genuina, no debe ser solamente teórica o un decir, sino debe ser algo genuino. Pero entonces vimos el versículo 1 de este capítulo 5, vamos ahora a ricos, y ya le mencioné ricos que se menciona, que puede ser esos dos tipos de personas, cristianos profesantes o cristianos que estamos siendo mundanos, ¿verdad? Amando la riqueza. Esta denuncia es acerca de un juicio que va a venir, ¿verdad? Y sabemos que va a ser de condenación para aquel que realmente no fue salvo, pero puede ser de obras quemadas en el tribunal de Cristo para un cristiano genuinamente convertido, pero que no usa bien las riquezas que Dios le ha dado. Denuncia al rico no por ser rico, sino denuncia al rico por amar las riquezas y poner la seguridad en las riquezas a tal punto de amar, ¿verdad?, a hacer obras perversas, obras injustas. No denuncia al rico por tener, ¿ok? No es eso lo que está Santiago apuntando. Dios no está en contra de tener riquezas o de tener bienes materiales en este mundo. Está en contra de amar las riquezas, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Okay? También vimos que la primera denuncia se puede aplicar para nosotros, porque, por ejemplo, si tenés un lavarropa, dije un ejemplo, es la mitad de los hogares tiene lavarropas, la otra mitad no tiene lavarropas. Entonces, si tenés lavarropa, amén, qué bendición, estás dentro de ese 50% que tiene lavarropa, ¿verdad? También mencionaba que si tenés zapatillas y un par de zapatillas más, qué bendición, porque hay 300 millones de personas, de niños, solamente de niños, que no tienen zapatillas, ¿no? La estadística es cruda, pero es así, ¿verdad? Y si tenés una casa, tenés un wifi, tenés agua y agua caliente, entras dentro de ese agua potable, entras dentro de ese 15% de la población mundial. Amén. Qué bendición, ¿no?, tener todo eso, pero entras dentro de ese 15%. El otro resto de la población no tiene esas cosas. Entonces, podemos aplicarlo también para nosotros, porque ya sea mucho, ya sea poco que tengamos, tenemos. Y Dios va a juzgar. Si amamos más esas cosas, aún siendo pobre o aún teniendo mucho, ¿verdad?, nos va a juzgar cómo nosotros amamos las cosas materiales y cómo estamos poniendo nuestra fe en esas cosas materiales o no, ¿verdad? Y la primera denuncia que vimos fue acerca del acumular sin propósito, de acumular por material, acumular bienes materiales sin darle utilidad.
¿verdad? Y mencionaba acerca de las ropas, cómo se comía la polilla, y acerca del oro, cómo se derramó, ¿verdad? Y todas esas cosas por acumular, pero no acumular para un futuro donde haya necesidad o una crisis, sino acumular por acumular sin propósito, ¿verdad? Y eso es lo que Santiago está denunciando, y es algo que menciona en la palabra. No hagamos tesoros, ¿dónde? En la tierra, ¿no? Porque ahí va a robar el ladrón, y ahí la comida va a comer la ropa, y el orín, el óxido también lo va a deteriorar. Sino que hagamos tesoro, ¿dónde? En los cielos, donde ninguna de esas cosas va a actuar, sino que va a estar preservado para toda la eternidad. No acumulemos sin propósito, sino que usemos nuestros tesoros, lo poco o lo mucho que Dios va a juzgar, ya sea un talento o ya sea 10 talentos, Dios nos va a juzgar por cómo lo usamos. ¿Ok? Entonces no es que, bueno, los otros son ricos, yo no soy rico yo porque gano, no sé, 100.000 pesos en la semana, eso Dios no me va a juzgar. No, se te va a juzgar por lo poco o lo mucho, se te va a juzgar, ya sea que tengas 1.000 pesos en el bolsillo, se te va a juzgar por cómo lo usas y si pones tu amor y tu confianza en las riquezas. Nuestro tesoro material revela si nuestro corazón está inclinado hacia lo terrenal, y eso también vimos, ¿verdad? Y esto tiene que tomarlo como un parámetro. Cuando estamos dispuestos a desobedecer a Dios por el dinero, es porque estamos amando más a las riquezas que a Dios. Cuando estamos dispuestos a desobedecer a Dios por el dinero, es porque estamos dispuestos a decir, Dios, vos sos tan importante, el dinero es más importante, ¿no? Cuando el dinero se convierte en un fin y no un medio, estamos poniendo nuestro tesoro en el dinero. Porque el fin es vivir ¿para quién? Para Dios. Amén. Si somos hijos de Dios, convertidos por la gracia del Señor Jesucristo, ahora vivimos para Él. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Romanos capítulo 13. Cuando estamos dispuestos a desobedecer a Dios por el dinero, cuando el dinero me emociona más que la obra de Dios, el dinero ha tomado preponderancia en nuestros corazones. ¿Sí? Cuando pierdo plata, o cuando se me estafa, o cuando me roban, y me estoy triste, triste, ¿verdad? Pero no estoy triste por leer la palabra de Dios, pero no estoy triste porque un hermano se fue de la iglesia, pero no estoy triste porque hay misioneros que están atravesando una necesidad. Es porque estamos atravesando ¿qué cosa? Poniendo más ¿qué cosa? Importancia en el dinero, más que en las cosas espirituales, ¿no? Cuando ponemos nuestro afecto en las cosas materiales, vamos a darnos cuenta en cómo actuamos. Si las cosas de Dios no nos llaman la atención, si las cosas de Dios no nos emocionan, o no nos entristece, o no nos da alegría las cosas de Dios, es porque nuestro corazón está queriendo ser amigo más del mundo y de las cosas que este mundo ofrece, ¿no? Y nuevamente digo, sea poco o sea mucho. ¿Recuerdan lo que dijo Judas, no? Cuando le derramó un perfume precioso, de gran precio, ¿por qué no se vendió ese perfume y se dio a los pobres? Pero no era por eso, era porque él quería sacar provecho de ese perfume, ¿verdad? Y realmente no estaba apreciando el servicio y el trato que se le daba al Señor Jesucristo. El dinero, el perfume se iba a deteriorar tarde o temprano, se iba a perder. Pero la obra que ella hizo de lavar los pies con perfume, eso perduró y va a perdurar para todo el tiempo. Algo material es transformado para la eternidad. Entonces, la primera denuncia, hermanos, que vimos fue el acumular sin propósito, el acumular sin utilidad, sin para las cosas eternas. Entonces, hermanos, no acumules con ese fin de decir, esto es mi seguridad, esto es mi confianza, esto es el amor. No, estemos dispuestos a soltar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar, soltar, porque desnudo salí y desnudo ¿qué? Volveré allá. Nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Mejor
pasarlo de las cosas materiales, pasarlo a las cosas celestiales. Hagamos tesoros en los cielos. Y eso se requiere fe. Pero bueno, ya es otra enseñanza, ¿verdad? Pero vamos a ir a la otra denuncias que vamos a ver en el día de hoy. Ya cubrimos el versículo 1 al 3, ahora vamos a cubrir el versículo 4 en adelante hasta el versículo 6. Dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a ver las otras tres denuncias en las cuales podemos observar de estos versículos que quedan para decir, advertirle de ese juicio que es inminente para el rico, para nosotros que vivimos de una forma que no está considerando lo que Santiago está escribiendo aquí. Así que antes de ir a ver las otras tres denuncias, vamos a orar al Señor, ¿verdad? Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia y tu gracia y tu bondad es infinita, Señor. Te alabamos, te adoramos, te agradecemos por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra sin temor a represalias, sin temor a que entre grupo extremista, entre el Estado, Señor, con su fuerza para prohibir esta reunión. Gracias porque tenemos esa libertad. Que apreciemos y valoremos y te demos la gloria, Señor, por el vivir. Y realmente nos desafía y nos humilla muchas veces el amor y la fe que tienen otros cristianos en otra parte del mundo, en otro tiempo, en otros contextos, donde la persecución era así. Ayúdanos, Dios, ahora a prestar atención a tu palabra. Ayuda a Dios a que cada uno de los hermanos ponga suma atención, no a mis palabras, sino a tus palabras. Que pueda estar concentrado en lo que tú nos dices a través del libro de Santiago. Gracias, Señor, porque hablas a mi vida a través de tu palabra, y te ruego, Dios, para que yo pueda decir lo que dice tu palabra y no más ni menos. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego y te lo pido. Sabemos que tú oyes nuestro clamor y nuestras oraciones. Amén y amén. Bueno, la primera denuncia es el beneficiarse a costa de otros, o el aprovecharse, ¿verdad?, del otro. Y vamos a ver el versículo 3 nuevamente, dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Y antes de entrar a ese punto, sabemos que el hombre por naturaleza es malo, ¿sí? Engañoso es el corazón y perverso, ¿verdad? Es perverso en nuestro corazón. No hay justo ni siquiera uno, no hay ni uno bueno en la palabra. Entonces, todos somos pecadores y por naturaleza la maldad está en nuestro corazón. De adentro salen los malos pensamientos, salen las cosas malas, de adentro. No hace falta tentaciones o condiciones externas para llevarnos a la maldad. Ya nuestra propia concupiscencia nos lleva a ser pecado. Pero sabemos que del hombre, si podemos decir, somos extremadamente codiciosos. Y es avaro, y por esas cosas hacemos cosas malas por dinero. Y el hombre hace cosas malas por dinero, ¿verdad? A raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Y acá vemos que dentro de esas cosas malas es, ¿qué cosa? El engaño. El engaño. Dice: el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Qué cosa no les ha sido pagado? El jornal, lo que le corresponde día tras día de trabajo. No les fue pagado por engaño. Esa palabra del engaño es estafar, es engañar, es mentir. No es que no quiere pagar, no es que no puede pagar, sino que no quiere. Y para no pagarle, lo engaña.
lo engaña, no le da lo que le corresponde. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús acerca del trabajo en ese punto? El obrero es digno ¿de qué? De su salario, ¿sí? El obrero es digno de su salario. Si trabajamos, debemos recibir un honorario, ni más ni menos. Pero por engaño, no le pagó, no le pagó. Vemos acá en el texto que ellos cumplieron, los obreros, en trabajar la tierra, pero el jornal no se le pagó, el sueldo no se le pagó. Explotaron a los jornaleros, se aprovecharon de su posición, defraudaron. No es que no podían, sino es que no querían pagar para lo que era justo. ¿Ok? Vemos eso. Defraudaron a las personas. Hola, bienvenidos. Me siento. Si tienen Biblia, pues me pueden acercar. Entonces. No, está bien. Bueno, entonces ellos habían acordado en un cierto dinero y no les fue pagado, se aprovecharon de su situación. ¿Y qué es lo que dice la palabra acerca de eso? En Marcos capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente: porque Jesús hace referencia acerca de ser honesto con lo que tenemos. Si decimos es tanto, ni más ni menos. Ellos dijeron, bueno, el jornal te va a ser pagado así, pero no le pagaron lo que correspondía, sino que por engaño no le fue pagado. Marcos capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente, y esto, escuchen, le habla a un joven que era rico, muy rico, pero le dice lo siguiente, en Marcos capítulo 10, versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio y no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Obras fraudulentas. O sea, el ser fraudulento quiere decir engañar. Quiere decir, mira, esto es lo que sale y en realidad no sale lo que es. Está engañando, ¿para qué? Para tener un beneficio económico, ¿sí? Entonces, muchos que tienen dinero, y nos podemos incluirnos nosotros, nuevamente, Dios va a jugar a nosotros no por lo mucho que tengamos, sino por lo que tengamos, sea poco o sea mucho, Dios nos va a juzgar. Entonces tenemos que prestar atención a esto, ¿verdad? Pero sabemos que todo lo que vemos acá, no podemos decir a ciencia cierta que lo que tienen, lo tienen por buena ley, o sea, haciéndolo bien. Leía o escuchaba en un caso un influencer, que te mostraba sus autos de alta gama. Mostraba sus autos así, pero tenía una colección de autos, autazos. Y yo ahí con mi Peugeot 505 me decía, por favor, señor, ¿por qué? Nada, pero sí, tenía unos autazos. Y siempre mostraba, no, este coñac sale no sé cuántos miles de dólares, y esta bebida. Y vos decís, ¿dónde saca tanto dinero? Bueno, en un programa sale un periodista y va y se reúne con como 10 personas. Y no, este me debe $300.000, este me debe $50.000, este me debe $15.000, este me debe $100.000. Me dijo que iba a hacer un negocio y esto y aquello, y me estafó, y me engañó. Estamos acá para reclamarlo. Y estaban toda esa gente que fueron engañadas, fueron estafadas. Él les hizo creer una cosa, pero en realidad era otra. Le estafó, ¿sí? Le engañó. Ahora, eso en el mundo, y en el mundo pasa o no. Va a pasar. Me contaba un hermano, ¿verdad?, que decía que iba a otra iglesia. Antes iba a otra iglesia y después asistió acá, a la mejor iglesia. Asistió aquí. Y me decía que él, cuando era niño, cuando era adolescente, escuchaba que unos ancianos oraban y estaban ahí dando la palabra, pero después, conforme fue pasando el tiempo, él se fue enterando de tales cosas. Por ejemplo, ese anciano tenía una fábrica
Una fábrica donde decía tenía varios obreros, y varios obreros cristianos de la iglesia que iban y le pedían ayuda, y decían, che, necesito trabajo y esto. Bueno, anda ahí, te voy a dar trabajo. Y bueno, le da trabajo, pero hacían cosas como esta. Y una de las cosas que me contaba, le ponía bulones, ¿no?, en la mochila. Ahí llegaba alguien, le decía a alguien, le ponían cosas en la mochila de la fábrica, cosa que cuando llegara a la puerta de seguridad, justo el seguridad se le daba de revisarle a él, y le abría, y ¿qué es lo que tenían? Las cosas en la fábrica, y lo echaban, ¿cómo? Con causa, y decía sin nada, sin ninguna de las cosas que realmente le corresponderían, ¿verdad? Y así se iba. Y esas cosas hacía, ¿pero para qué? ¿Para qué? Por el dinero. Por dinero. Lo hacía por dinero. Y aún profesando ser cristiano, yo no sé si es cristiano realmente, por las cosas que hacía, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. O sea, no puede actuar de esa manera. Entonces, ese actúa así, y todo es por el dinero. El amor al dinero es raíz de qué? Todos los males. Ya hacía 100 pesos, ya hacía 1000 pesos, ya hacía 100.000. La gente está dispuesta a pecar, a desobedecer a Dios por dinero. ¿Sí? Por el dinero. Sea poco o sea mucho. Es triste que también dentro del pueblo de Dios pase esas cosas. Hay algunos que se llaman pastores, pero dice la Biblia que, chao, Dios le bendiga. La palabra del Señor dice en Juan 10 que hay algunos que son pastores que asalariados. Ese no es pastor, porque está ¿por qué? Por el dinero. Está por el dinero, no está por otra cosa, está por los dineros. Entonces, qué triste que algunos hacen de la piedad una fuente de ¿qué? De ganancia. Fuente de ganancia. Jesús dice, eso no son pastores. Y hoy vemos muchos casos, no hace falta nombrarlo, pero hay muchos casos. Dios me dijo que me tienen que comprar un auto de alta gama, y Dios me dijo que hay que hacer esto, y Dios me dijo esto y aquello. La realidad es que Dios no dijo nada. Solamente están buscando beneficio personal, propio. ¿A costa de quién? De las personas. A costa del pueblo. A costa ahí en Santiago del obrero, del jornalero, ¿verdad? Ese engaño llevaba opresión que llevaba a clamar, ¿verdad? A clamar al Señor. Dicen al final del versículo 4, dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, ¿verdad? Los clamores, se levantó clamor. ¿Por qué se levanta clamor? Porque hay sufrimiento, hay dolor, ¿o no? Hay opresión. Ese clamor es lo mismo que el clamor que tenía el pueblo de Israel cuando estaba cautivo y esclavo. ¿En qué nación? En Egipto. Cuando el faraón aumentaba su carga, aumentaba su trabajo, ese es el clamor que se levanta, ¿verdad? Y ellos tenían necesidad y el clamor se levantaba. La opresión que los ricos ejercían los llevó al clamor hacia Dios. ¿Por qué? Cuando no te pagan lo que debería ser, o sea, no te pagan, no te están pagando. Vos trabajás, no por, o sea, trabajar, dice la Biblia, con el sudor de tu frente vas a trabajar para obtener qué cosa, el pan, ¿no? O sea, la comida, el pan. Y había en esta situación, ellos trabajaban por día, y lo que conseguían el día era para la comida, ¿ok? No es que tenían muchas reservas y podían darse el gusto de no trabajar 3 meses, no, trabajaban el día, y obtenían lo que tenían en el día, pero ellos no le pagaban. Entonces, ¿se imaginan el dolor de no poder tener para comprar el pan y el vestido? Bueno, ellos levantaron ese clamor. O sea, los ricos estaban oprimiendo a esos jornaleros. Ahora, dice la Biblia nuevamente, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nosotros, por querer enriquecernos, podemos caer en eso. En muchas codicias necias, engañosas. Incluso querer buscar beneficio de otro, ¿verdad? Beneficio a costa de otro. La realidad es que no tenemos que actuar como esos ricos que se mencionan allí. Tenemos que ser totalmente diferentes. Si nos beneficiamos económicamente de manera ilícita a costa de otro, ¿qué dice la Biblia? Está mal, no está bien, está mal. Y para eso no debemos engañar, para eso no debemos oprimir a nadie. Y la explotación y el defraude laboral fue por aquellos que querían más y más dinero, ¿sí? Y que tal vez llegaron a una posición tal que les permitía hacer eso. Pero había, muchos comenzaron tal vez como nosotros, ahí sin tener una empresa, sin tener nada, una fábrica, trabajando, llegaron a esa posición. Pero algo que me decía un compañero de trabajo, me acuerdo cuando eran más chicos, me decía, antes me saludaba, ahora ya ni me saluda, ya el dueño ya ni me saluda, ya ni me viene y me pregunta cómo estaba. Antes me preguntaba, qué necesitaba, cómo. Antes se le daba una panadería, antes nos daban un pan, así lo que queríamos llegar. Ahora era así un poquito, y lo pensaba. Y después todo el otro pan se tiraba, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es la posición lo que te hace ser así, es la avaricia, es la codicia del corazón. Y podemos ser pobres y ser codiciosos, ser pobre y ser avariento, y estar dispuesto a hacer cosas malas por dinero. Pecado. Ahora, la tercera denuncia, que en el día de hoy vamos a ver, estamos viendo la tercera. Ya habíamos visto la primera el año pasado, pero la segunda, ahora la tercera. Vivir para el placer egoísta. Autoindulgencia. Vivir para el placer. Versículo 5 lo dice muy claro. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Ahora, no es el mismo deleite que se menciona en el versículo 3 del capítulo 4. O sea, el capítulo 4 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿para gastar en qué? En vuestros deleites. No es el mismo. El deleite que se menciona en el versículo 3 es un deleite de una inclinación interna del corazón. Es decir, las motivaciones internas, las actitudes de vivir una vida para el placer. Pero acá, cuando dice habéis vivido en deleites, quiere decir aquellos lujos, aquellas comodidades que te diste en la tierra. O sea, es algo externo, es algo que nosotros gozamos, y sí, sale de un corazón autoindulgente, obviamente, pero son aquellos lujos que se dieron de manera externa, son excesos. Habéis vivido en deleites. Significa lujo, vida cómoda, vida suave. Es una indulgencia externa. Es un estilo de vida excesivo y visible. Es una vida que está centrada en satisfacerse, satisfacer sus deseos. Lo quiero, lo compro. Lo quiero, lo tengo. Ya y ahora, ¿no? Sin pensar, sin estar viendo las necesidades del reino, sin estar pensando, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? No, lo deseo, lo compro, ¿no? Por eso son tan exitosas todas esas, ahora que salieron Temu, Shein y Mercado Pago, Mercado Libre y todo, ¿no? Constantemente podemos estar quebrar Argentina, pero van a ver compra, ¿no? Porque queremos y queremos. Ahora no está mal comprar, pero acá está diciendo que habéis vivido ¿para qué? Para los deleites. Habéis vivido para los deleites. También menciona acerca de disolutos. Habéis sido disolutos. ¿Qué significa disolutos?
Describe a personas con una conducta licenciosa, entregadas al vicio, la inmoralidad sexual y el exceso de placeres sin restricciones éticas. Representa una vida desordenada, alguien que lo quiere y lo tiene sin importar, ¿verdad? No tiene un orden, vive una vida desordenada, solamente vive para el placer y lo que quiere lo obtiene y se da gustos, una conducta licenciosa, entregada al vicio. Es como el rico que comía banquete y ¿qué comía Lázaro? A la mesa, ¿qué comía? Las migajas, pero puedo decirle al rico, che, ¿por qué no le convidaste al Lázaro? Que comía de la migaja peleándose ¿con quién? Con los perros. Con los perros. Vivió su cielo en la tierra. Se entregó, no negó nada a sus ojos, como dice el Eclesiastés. Lo que quería a sus ojos, lo tenía Salomón. Al igual que este rico. Ahora, los órdenes se invierten después de la otra vida, en la vida eterna. Se invierten los órdenes, ¿no? Aquel que vive para tener deleites en la tierra, después en la otra, más adelante, ese rico no tenía ni siquiera agua para mojar, ¿qué cosa? Su lengua, ¿no? Y el Lázaro estaba gozando de ahí, en el seno de Abraham. Es ese estilo de vida, banquetes, comer, me doy los lujos, los deleites. Ahora ustedes dirán, bueno, eso no es para mí, eso no soy, porque yo apenas llego, ¿no? Bueno, pero hay gente, hay hermanos que, hermanos, escuchen porque en mi trabajo pasa esto, ganamos poco, ganamos muy poco, pero lo que hacían era trabajar todos los 5 días de semana y esperaban ¿qué día? El viernes, sábado o el fin de semana para poder ir y comprar su cerveza, ¿no? Comprar su cerveza o decir voy y voy a salir de fiesta, voy el domingo y me como ¿qué cosa? El asado, y el domingo es sagrado, pero no es sagrado por venir a la iglesia, es sagrado porque quiero comer mi asadito, para tomar mi cerveza o mi fernet, ahí está. Vivir para los deleites, vivir, trabajar para eso, trabajar para obtener esas cosas. Y se mataban trabajando, y su esperanza, su satisfacción, era decir, el viernes, el sábado. Y después el lunes volvíamos todo, y ya todo lo que había vivido de deleite, y ya se lo olvidó. Pero vivir los deleites no significa ser solamente rico. Significa utilizar todo lo que tenemos, aun sea poco, sea mucho, para nuestra comodidad y en exceso. Dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. O sea, no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No para el que tiene mucho, sino para el que padece necesidad. Entonces, te está diciendo, mirá, trabajá, y lo que tenés, no te lo gastes para vos, hacer deleites. No, mirá, observá. Hay otros que pueden estar pasando, ¿qué? Necesidad. Necesidad, nuevamente, ¿cuáles son? La comida y el vestido, ¿verdad? O sea, puede haber alguien que no tenga zapatillas. Puede haber alguien que no tiene alimento porque el jefe no le pagó, porque lo estafaron, porque pasó algo, y vos podés cubrir esa necesidad con tu trabajo. Y si Dios te bendijo para eso, no para que te lo gastes, y no para que lo gastemos en nuestros deleites. Entonces, de acá Santiago está ampliando, y la Biblia nos amplía la visión. No decir, bueno, yo vivo en Argentina, soy clase trabajadora, soy clase pobre, y no puedo, esto no se aplica para mí. Sí, se aplica. Se aplica cómo usamos nuestro dinero, para los deleites o para cosas que la Biblia nos dice cómo usarlo. La Biblia dice también, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de que si tienen hijos, tienen nietos, y es lo único que tiene, que le puedan suplir su necesidad,
que se pueden hacer cargo, ¿verdad? Entonces, un nieto o un hijo que ya puede trabajar, que ya puede hacer cosas, tiene que estar pensando no en él, en mis deseos, en mis vicios y en mis deleites. Estar pensando en necesidad, porque es una necesidad. La viuda necesitaba, ¿por qué? Porque antes no había tanto trabajo o puesto de trabajo lo que una mujer podía hacer. Por eso está la viuda pobre, ¿no? Que dio más y dio todo el sustento que tenía, porque era así una realidad. Y Santiago habla, dice los huérfanos y las viudas en el capítulo 1, porque había necesidad. Pero aquel que vive para los deleites, y nos incluye a nosotros, cierra sus ojos y oídos para la necesidad, aún incluso para la familia. ¿Y cuántos hijos, cuántos nietos pueden ver a sus padres en necesidad o a sus abuelos en necesidad? Y es lo único que tienen. Pero dicen, no, yo agarro y me salgo un fin de semana y me gasto todo lo que doy en un fin de semana, ¿no? Y ya olvidándose de su papá, de su mamá, ¿verdad? Si trabajas y hay alguien que tiene necesidad, compartirlo, porque Dios está bendiciendo con eso. Una bendición de trabajo, amén, una bendición. Entonces, cuando tengas, puedes darlo. Decir, hay alguien que tiene necesidad, doy, porque la palabra lo está diciendo. Y dice la palabra del Señor, si nosotros no estamos dando, nos perdemos una gran bendición. Pero cuando nosotros estamos gastando lo que Dios nos da para nuestros deleites, estamos haciendo lo siguiente, dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis engordado vuestros corazones. Gordo, no es buena esa palabra, no me gusta gordo, ¿no? Pero dice ahí, engordado. ¿Por qué? Porque es comer sin parar, es comer más allá de estar satisfecho. Comes y ya está. ¿Viste? Pero, bueno, tengo que confesar. Por eso de este tema no hablé de glotonería. No, cuando llegue de glotonería sí voy a hablar sobre, pero ahora llegó ese tema, ¿no? De Santiago, y eso es lo bueno, predicar expositivamente. Toca lo que toca. Lo que dice el libro, eso hay que predicarlo. Pero, ahora dice, ¿cómo? ¿Y cómo de más? ¿No? Esto es lo que ya estoy satisfecho, ¿y cómo de más? Y tengo a Eli que no me pone freno, ¿no? Ella es la culpable. No es chanchito si no le querían comer, ¿no? Pero, así que esposa, ustedes son las autoras, ¿no? Bueno, la cuestión es que dice ahí, comer más allá de lo que vos estás satisfecho. Pero acá está hablando no en términos de físico, está hablando en términos de ¿qué? De espirituales. Habéis engordado vuestros ¿qué? Corazones. Lo que ustedes querían, lo obtenían. Ah, quiero esto, bueno, voy a comer esto. Ay, deseo esto. Lo deseo de los ojos, nuevamente, no améis al mundo. Y dentro de eso, amor al mundo y los deseos de los ojos. Lo quiero, bueno, lo tengo. ¿Verdad? Y esto me gusta, me atrae. Pero cerramos nuestros ojos y oídos espirituales a lo que Dios quería para que usemos con nuestro dinero. Habéis alimentado significa hacer deliberadamente, o sea, alimentar deliberadamente nuestros deseos y apetitos hasta el exceso, produciendo una vida de autoindulgencia. De autoindulgencia. Y dice, para ese día. O sea, no es beneficioso. Pareciera que cuando vos suplís tus deseos, tus deleites en exceso, parece que es beneficioso, pero en realidad no es beneficioso. Habéis engordado vuestros corazones como en día de ¿qué? De matanza. Se engorda un animal, un chancho, una vaca, se le da de comer, pero después no es para decir, ay, qué bien, tenemos chanchito para rato. No, es porque va a venir un día y donde vaya ese día y se lo mata, ¿no? Y después lo comemos. Pero la cuestión es que, o lo comercializan, mejor dicho. No, o sea, el ganadero busca eso. Dar alimento para ese día. Cuando nosotros vivimos un estilo de vida así, estamos alimentando condenado, juicio.
juicio para ese día. Es decir, Luciano, ¿cómo usaste los 1.000 pesos que te di? ¿Cómo usaste los 10.000 pesos que te di? ¿Cómo usaste los 100.000, el 1.000.000 de pesos que te di? ¿Cómo lo usaste? ¿Ah? ¿Fue para tus deleites o fue para la voluntad de Dios, para hacer mi voluntad, para hacer la obra del Señor? ¿Para qué fue? Si estoy viviendo una vida de deleites, estoy engordando mi corazón para ese día. Y eso va a ser un juicio, un tribunal individual. Vemos acá no solamente un deleite, vivir deleites, sino un egoísmo. Vivir para mis deleites en la tierra es satisfacción personal e individual, no es de otro, es para mí. Y en esta sociedad se ha convertido en adicto a los deleites, ¿o no? Se ha convertido en la adicción, tener adicción por los deleites. Vivo para lo temporal, no vivo para el eterno. Vivo para comprarme lo nuevo, ¿verdad? Vivo para comprarme lo que desmarca. Vivo para eso. Si vivimos en deleites, tenemos que decir, Señor, ayúdame a realmente no vivir para los deleites. Si tengo deleites, amén. Si tengo deleites que el Señor me da, o que lo obtengo fruto del trabajo, amén. Pero no vivo para deleites. No vivo para las cosas terrenales. No vivimos para juntar cosas. Amén. No vivimos para eso. Si Dios nos da, amén. A Job le dio mucho. A Abraham también le dio. Pero ellos tenían puesta la mirada en la otra ciudad, en la ciudad celestial. De tal manera que si Abraham, cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a otra, él por fe lo hizo y se movió. No, pero Señor, yo tengo acá mis cosas. No, anda a vivir en carpas. Y él lo hizo por fe, porque su corazón no estaba anclado en qué, en las riquezas, o en lo que tenía, o en los deleites del día. Si Dios nos da un auto, si Dios nos da un aire acondicionado, un ventilador, un helado, una puerta, una casa, qué bueno, amén. Pero no vivimos para eso. Porque el siervo de Dios y la sierva de Dios no está acá para disfrutar la vida terrenal, para vivir de deleites. Si no, dígaselo a Juan el Bautista, que fue cortado su cabeza y comía miel de langosta, le comía langosta y miel silvestre. ¿Cómo ahora salió eso? ¿Qué sabor tenía? Juan el Bautista, ¿qué sabor tenía eso? ¿No? Le voy a preguntar, ¿cómo era la langosta? Él comía así, no tenía vestidos lujosos, delicados. Tenía un cinto de cuero, un cinto ahí de cuero, un vestido de pelos, y así andaba. Díganselo a Jesús, que él dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Las aves de los cielos y las zorras tienen su nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 150 millones de personas no tienen viviendas. Y yo me afano por pintar mi casa. Yo me afano por hacer esto. Yo me afano por hacer aquellas cosas. Estoy inconforme porque mi casa no es tan linda. 150 millones de personas hoy no saben dónde van a dormir, cómo van a pasar la noche. Y yo me afano por esas cosas. O me pongo triste por eso. Deberíamos dar gracias a Dios de que tenga un techo. Sea humilde, sea así, debo dar gracias. Hermano, no vivamos por los deleites temporales. Vivamos para las cosas eternas. Si tenemos, amén. Pero no vivamos para eso. Porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos a ir. Es así. Ahora hay otra denuncia que se menciona en el último versículo. Dice lo siguiente: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vemos injusticia, vemos un poder usado para la injusticia, ¿sí? Y nuevamente para obtener beneficio económico. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Es el versículo 6. Acá los términos son judiciales. Entonces quiere decir que fueron a la corte. Tienen influencia en el ámbito que legal. El tener dinero te hace, parece acá, y hoy en día lo vemos, el tener dinero te hace tener cierta influencia
en las declaraciones y en todo lo que el juez va a dictaminar, ¿verdad? Te da el dinero, te hace eso. Los ricos, y se menciona en el Antiguo Testamento, que daban sobornos para hacer injusticia contra el justo. En Santiago capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los mismos que os arrastran a los tribunales? Es decir, los ricos, si tenés riqueza, tenés una cierta influencia en el ámbito legal. Y podés tener de tal manera que podés influenciar en lo que el juez va a decir o va a decidir. Ahora, cuando dice el justo no hace resistencia, puede ser el justo que no anda peleando, el justo que actúa como Jesús decía, que te diera una mejilla, ¿qué hay que poner? La otra. Y él decía que cuando le maldecían, él no respondía con qué cosa, con maldición, sino que encomendaba su causa a Dios, ¿verdad? Que él puede juzgar justamente. Puede ser eso, porque él era manso y humilde de corazón. Pero también puede ser que no tenga dinero para hacer resistencia o pelea económica. Pero sea cual sea, menciona que es justo y que no hace resistencia a los ricos. Y eso pasó, pasa y va a pasar. En el caso, por ejemplo, Jezabel, por capricho de su esposo, acá, ella organiza un juicio falso y condena a Nabot, el dueño de una viña, que su esposo quería esa viña, por capricho nuevamente. ¿Y él qué hace? Ella organiza un juicio falso y condena a él, y lo mandan a la muerte. ¡A la muerte! La justicia jugó a favor ¿de quién? Del poderoso. Usó su poder, su influencia para decidir en el ámbito legal, ¿verdad? No fue un asesinato, fue avalado ese asesinato por la justicia. Entonces, vemos que incluso el amor al dinero puede llevar a hacer esas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? Que no actuemos como se menciona en Santiago. Sea poco, sea mucho, que nuestro amor sea para Cristo, no sea para el dinero. Porque si nosotros tenemos amor para el dinero, 1 Timoteo 6 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, es el amor al dinero que te va a llevar a hacer cosas malas. Y en este caso, vimos que el rico acumulaba sin utilidad, acumulaba por acumular. Vimos que también se aprovechaba y obtenía beneficio a costa de otro. Vivía para los deleites, para el día a día. Lo que quiero, lo obtengo. Lo que deseo, lo quiero ahora. Y vemos que aplicaba injusticia. Entonces, hermano, en esta sección, versículo 1 al 6, vimos cómo nuestro corazón debe ser para Cristo. Y solamente para Él. Que el dinero no sea un fin, el dinero sea ¿un qué? Un medio para vivir para Dios. Usemos nuestro tesoro no para acumular sin propósito, sino que lo usemos para extender su reino. No hagamos tesoro en la tierra, hagamos tesoro en los cielos. Y le pidamos ayuda de Dios a vivir por fe. Porque eso es lo que había comenzado al inicio, de vivir por fe. Porque no es decir un cliché o un decir, ¿no? Como decir si Dios quiere, aún ese decimos si Dios quiere, que realmente ni siquiera estamos pensando en lo que significa si Dios quiere, ¿no? No es eso, pero decir amén. Y digo amén a todo, ¿no? Y tal vez dijo algo y cualquier cosa a alguien y digo amén, ¿no? Porque está en nuestro vocabulario. Acá también, vivir por fe o Dios proveerá, no es solamente decir por decir, sino realmente creerlo de todo corazón. Porque sabemos que la Biblia dice eso. El justo por la fe vivirá. Porque el que vive por fe, vive para la eternidad. Y el que vive para la eternidad, no vive para lo temporal y lo terrenal. Y el que vive para la eternidad y no vive para lo terrenal da
y da para la obra del Señor, da para las necesidades, porque entiende y sabe que más bien entonces es dar que recibir. Y confía en una cosa, en que Cristo puede cubrir las necesidades, en que Cristo es poderoso para cubrir cada necesidad. Le pidamos a Dios que aumente nuestra fe. Amén. Le pidamos al Señor, porque yo les confieso, a veces me da temor dar, ¿no? Señor, tengo que dar eso, y el Señor me pone lo que tengo que dar, el porcentaje que tengo que dar. Y yo, pero recién comienza el mes, no sé cómo va a ser más adelante, el Señor puede saber necesidad. Y da, ¿no? Y doy. Y muchas veces me considero como Pedro, ¿no? Dice Pedro, pero tú no pescas toda la noche, no vamos a obtener nada. ¿Y qué dice Jesús? Tira la red. Bueno, en tu nombre le echaremos. Y muchas veces lo voy así, ¿no? Señor, no sé, me pongo en tu mano, doy. Y el Señor va obrando en mí, me sigue trabajando. Porque el Señor ha sido fiel en toda mi vida. En toda mi vida. Y a veces recuerdo cómo el Señor proveyó de manera gloriosas, grandiosas. Y digo, todavía sigo luchando con dar. O todavía sigo teniendo miedo por dar. Si soy cristiano, vivo por fe. No es un decir, es vivir por fe. Desde chico, a mi mamá me daba 10 centavos, yo le dije, ¿no? 10 centavos. Y nos cantaba una canción ahí en la iglesia de Hermano Libre que está en la avenida O'Higgins. No se ve en la iglesia. Estaba en la avenida O'Higgins y estaban ahí y nos llevaban y decía, Dios ha mandado la alegre, jajaja. Dios ha mandado la alegre, jajaja. El que siembra abundantemente segará. Y después decía lo contrario. No se vayan, hermano. Sé que no canto muy lindo, pero la cuestión es que, y estaba yo mis 10 centavos ahí, y cuando uno llegaba tarde, decía, ¿dónde pasó? Ya pasó la ofrenda. Y yo le daba, y seguramente el que me veía decía 10 centavos, o sea, un alfajor, lo que puede salir, un bebete, pero daba. Y es bueno poder acostumbrar a los niños a que den, porque cuando eso es algo que se aprende, ¿no? Y les puedes enseñar acerca de la generosidad. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, yo me alejé del Señor. Pero después cuando volví al Señor, tenía 17, 18 años, Pastor Mason lo que hacía era ofrecer trabajo para los que querían viajar a una conferencia, ese joven. Yo trabajé ahí ayudándole a arreglar qué cosa, el peollo, ¿no? Arreglar el peollo. Desde tiempos antaños, ¿no? Y pintar la reja y todo ahí. Y después él me dio un sobre, ¿no? Yo no habíamos quedado un dinero, nada, él me dio un sobre. Y yo la verdad que no sé cuánto me dio el sobre, porque el Señor me puso en mi corazón decir, dale. Y yo venía, caminaba de Villa Real hasta acá, y venía con el Señor, pero un poquito, déjamelo para mí, ¿no? Y el Señor me ha puesto, no, dale, así como te lo dieron, dale. Y yo no sé, pero yo sé que está allá en los cielos. Y él prometió, y también pude viajar a la conferencia, y así también pude viajar momentos donde no tenía nada y el día siguiente no iba a viajar porque no tenía nada, y viene una hermana y dice, vas a ir, te lo voy a cubrir. Y el Señor, para la pandemia, ¿no? Ya pasó el tiempo, y tienen que madurar, tienen que crecer, pero la pandemia, dice, acá Señor, tengo que dar el porcentaje, el 10%, te tengo que dar, Señor. Si mira cómo está. Y le digo, sí, el Señor es fiel, con pandemia o sin pandemia, ¿o no? Es fiel, con cuarentena o sin cuarentena. Da. Y después me llama una hermana y dice, mira, te voy a mandar esto. Y digo, sí. Y bueno, gracias. Digo, no sé si lo tengo que pagar o no. Y dice, no, está todo pagado. Yo, gloria a Dios, gloria al Señor. El Señor provee, el Señor da. El Señor siempre va a ser fiel, ¿no? De una u otra manera. Antes era un lujo comer galletas. No, perdón. Antes era un lujo, ¿no? Mi papá iba a comprar a Carrefour una vez al mes y traía la galleta de diversión y esa se la acabamos en el día, Éramos 7 ahí, volaba.
Era uno feliz. Ahora no digo que tengo wow, pero gracias a Dios tengo ahí para comprar pienso, comprar galletas. Qué bueno. Dios como es bueno, ¿no? Es fiel. Antes me calentaba el agua en un calentador y para bañarme. Ahora abro una canilla. ¡Wow! ¿Qué es la tecnología? ¿Cómo avanzó? ¿No? Increíble. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Que estemos siempre con un corazón dispuesto a dar, porque el Señor va a bendecir a ti corazón generoso. Aun cuando nuestra fe es pequeña, pero saben, la Escritura dice, si tuvieras fe como un grano de qué? De mostaza. Venía a hablar cuando tenemos más fe. Y todo lo que yo tengo que crecer en esa área, porque todas mis pertenencias van a quedar acá, nada me va a llevar. Mejor usar, Luciano, yo usarlo, lo material, para lo eterno. Eso va a permanecer. Yo quiero dejar a Eli y a Emilce sin una provisión, procuro eso. Señor, provéeme una casa, provéeme para ellos. Amén. Pero más debo procurar dejar un legado espiritual. Que Emilce crezca y sepa y diga, Luciano fue un hombre de Dios, mi papá fue un hombre de Dios. No fue un pastor, no, fue un hombre de Dios, que sirvió a Dios con todo lo que es y con todo lo que tenía. Quiero dejar realmente eso en eso. Porque después lo otro lo puede usar bien, lo puede perder, o se lo puede pasar cualquier cosa, o incluso puede ser más rica, ¿no? Más rico, puede ser rico, no, yo soy pobre, puede ser obtener muchas ganancias. Y tal vez lo que yo le dejé una bici ahí, no, lo que más perdure, lo que más no tiene valor, va a ser mi legado espiritual. Sí, me crió, me predicó el Evangelio y vi un ejemplo real y sincero de un hombre de Dios. Amén. Quiero eso. Espero que usted también en eso, de todo corazón. Porque lo que dejamos acá, mira, vamos a tener el cielo. Queda ahí. Que dejemos obras para toda la eternidad, para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos has bendecido de muchas maneras. Y, Señor, sabemos que si trabajamos, el obrero es digno de su salario y podemos ser bendecidos de muchas cosas, de muchas maneras, Señor. Gracias por eso. Y sé que acá hay hermanos que tú las has bendecido en gran manera y qué bueno, Padre, por eso. Pero, Señor, sé que nunca nuestro corazón debe estar para esas cosas. Nunca nosotros debemos poner la mirada en lo material. Porque tu palabra dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ayúdanos, Dios, a vivir para eso. Y si tú nos das, gloria a tu nombre. Como lo diste a Job. Pero si tú nos quitas, como le quitaste a Job, también bendeciremos tu nombre, Señor. Porque nuestra fidelidad a ti no debe ser condicional a lo que tengamos o no tengamos. Que nuestro amor siempre sea para ti. Y que nunca estemos dispuestos a desobedecerte por amor al dinero. Corta nuestras manos, Señor. Quita nuestros ojos. Si perdemos ese temor y ese amor hacia ti. Ayúdanos, Dios, a realmente a ser como un siervo de Dios que carga su cruz cada día y te sigue, negándose a sí mismo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Señor Jesús, en nombre que es sobre todo nombre, que tú proveas para cada necesidad de los hermanos, que tú le bendigas en su trabajo, que tú le bendigas en sus emprendimientos, proyectos y negocios. Bendícele, Padre. Que nunca falte el pan, y yo sé que nunca va a faltar el pan. Gracias por eso. Pero, Señor, que siempre haya un amor hacia ti, amor hacia el dador y no hacia las cosas que tú nos das. A no caer en las denuncias que Santiago puso ahí en su palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.